Una esperanza de justicia en el caso del asesinado cantautor chileno Víctor Jara. El presunto responsable de la muerte del compositor durante la dictadura de Augusto Pinochet será llevado ante la justicia. Un juez de la Florida ordenó que quien sería el asesino responda por cargos de tortura y ejecución extrajudicial. El rostro de este hombre no es desconocido en Chile, no menos lo fueron sus canciones. El cantautor chileno Víctor Jara vivió su época dorada entre guitarras y versos durante el gobierno de Salvador Allende. Hace años que llevo en ella. La llegada de la dictadura de Augusto Pinochet silenció su voz. Después del inicio del régimen militar, el 16 de septiembre de 1973, Víctor Jara fue torturado y luego asesinado en el Estadio de Chile, uno de los escenarios de cientos de horrores de la dictadura. El espíritu del artista se mantuvo hasta poco antes de su muerte. Con las manos ensangrentadas por los maltratos recibidos, Víctor Jara hizo su última composición. Canto, qué mal me sales. Cuando tengo que cantar, espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero, espanto. Recibió 40 disparos. La bala fatal fue la que entró por su nuca. Al parecer, un disparo a quemarropa. 40 años han pasado y finalmente hay una luz de justicia en el caso de una de las víctimas más reconocidas de aquel entonces. El hombre que tiró del gatillo sería Pedro Pablo Barrientos, un exoficial del ejército chileno que se habría instalado desde los años 90 en la Florida y habría dedicado su vida a la compra y venta de automóviles. Un juez de la Florida ordenó que Barrientos responda ante la justicia por cargos de tortura y ejecución extrajudicial. El tribunal desestimó los cargos por crímenes de lesa humanidad. Con el pasar del tiempo, la esposa de Jara, Joan Turner, ha aguardado por una sentencia que se daría en otro país. Sabes que hay mucho trabajo adelante para lograr por fin la justicia verdadera y especialmente la justicia verdadera para todas las víctimas así y que sufrieron tanto en este lugar y en tantos otros lugares en Chile. Llegar a un proceso penal contra el presunto responsable de la muerte del cantautor chileno fue posible gracias a organizaciones internacionales que se han propuesto que el caso de Jara no quede impune. Que funde todo el clamor. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en San Francisco, California, con la abogada internacional Almudena Bernabeu, directora de Justicia Transicional del Centro de Justicia y Responsabilidad y quien lidera el grupo de abogados defensores. Encantada de saludaros y a todos en nuestras queridas Américas. Gracias, de abogados defensores del caso de Víctor Jara. Le quiero preguntar cómo se siente la familia de Víctor Jara cuando por fin se logra dar con su asesino. Fueron 42 años buscando justicia. Pues sabes, ha sido un proceso, en pocas palabras, emocionados y al mismo tiempo con esa un poco ansiedad que genera, y yo creo que hay muchas personas en toda Latinoamérica y en Estados Unidos que se han expuesto después de tantos años a este tipo de procesos y genera ansiedad y expectativa, pero están preparadas más que nunca. Ellas no han cesado desde el día después, literalmente, del que apareciera el cuerpo torturado de Víctor Jara y su esposa Joan se metiera en esta dinámica de exigir justicia y de exigir la verdad y de buscar a los responsables. Así que bueno, 42 años después, pero están ansiosas y además están preparadas. Quizá ese sería el otro modo en que me gustaría ponerlo. Hablando con Amanda Jara, que es la hija pequeña de las dos, ella me decía, me daba cuenta, Almudena, que es la primera vez en la historia, estábamos trabajando un poquito juntas en preparación para lo que se nos viene, y me decía hace unas semanas en Chile, es la primera vez que voy a hablar de lo que sentí, de lo que significó la vida sin mi papá. Entonces creo que hay una expectativa natural y muchas ganas de verse en esta tesitura. Ahora, ¿por qué cree usted que el juez de la causa rechazó los cargos de lesa humanidad? ¿Cuáles fueron los argumentos del juez para rechazar estos cargos cuando ustedes como defensa así lo pedían, lo solicitaban?
Pues te cuento que en realidad no es tanto un rechazo que tenga que ver con la sustancia, digamos, o las circunstancias que rodean al hecho, como por aplicación de la legalidad norteamericana, aunque los sistemas legales norteamericanos respecto, por ejemplo, de los nuestros, que son con otra base de derecho civil, difieren bastante. Una de las cosas claves aquí es que cuando el Tribunal Supremo norteamericano acepta un recurso y toma una decisión, digamos, eso se convierte sobre un determinado aspecto de aplicación de una ley, eso se convierte en norma obligatoria para todos los jueces de todas las cortes federales y en todo lo que se llaman aquí circuitos de apelaciones. Y digamos, la negativa del juez responde más a esa unificación de criterios que en sí a los hechos. Y yo lo quiero explicar porque yo sé que crea confusión. Que el juez diga que no va a conocer ese caso como un crimen de lesa humanidad no significa que no lo sea, que eso quizá es la distinción más clara, o la que creo yo puede resultar más fácil de entender. Por supuesto que el asesinato de Víctor Jara, en el contexto de la represión, tortura y asesinato de miles de ciudadanos civiles chilenos por parte de un gobierno militar que tomó el poder por la fuerza mediante el golpe de Estado, por supuesto que es un crimen de lesa. Solamente que lo que el juez indicó es que no tiene jurisdicción, de acuerdo con lo que acaba de señalar el Tribunal Supremo norteamericano, para poder conocer crímenes de lesa. Es decir, que la nueva interpretación de la ley no lo permite y por eso limita el proceso, el que que se va a abrir en los próximos meses y lo que desembocará en un juicio conjurado, lo limita a los delitos de tortura y los delitos de asesinato extrajudicial, sobre los que sí que tiene jurisdicción. Señora Bernabeu, y justamente hacia allá va dirigida mi próxima pregunta. ¿Qué va a pasar ahora con esta decisión que tomó el juez de la Florida? Pues esta decisión, la importancia de esta decisión es que realmente podía acabar con la demanda o continuarla, digamos, y hemos ganado el argumento de la no prescripción del crimen, así que ahora empieza un periodo que esperamos que sea, tiene que ser un poquito largo en el sentido de que es mucha la prueba y mucho el trabajo, pero ahora empieza un periodo que se conoce en Estados Unidos como discovery, que en realidad es una instrucción o una investigación, según lo venimos llamando nosotros en otros lugares en América, y es un periodo en el que nosotros, los abogados, por parte de la acusación, digamos, en nombre de las víctimas, y así también los abogados de la defensa del acusado, Pedro Barrientos, presentan una lista de testigos, trabajan con los testigos, presentan toda clase de prueba documental y testifical ante el tribunal para que el tribunal haga copio, digamos, de toda esa prueba y con eso se señale una fecha para la apertura de la vista oral. Y para Chile, ¿qué significado tiene también para los chilenos esta decisión que finalmente, después de 42 años de estar pidiendo justicia, llegó para este caso emblemático que representa además lo que le pasó a muchos chilenos en esa época, en la época de la dictadura? ¿Qué representa para Chile esta decisión? Pues mira, voy a decir esto con cariño y con respeto. Yo no soy chilena, pero quiero mucho al pueblo de Chile y si puedo hablar en nombre de ellos y en función de las conversaciones que hemos venido teniendo en estos meses que hemos estado viajando a Chile en preparación para el caso. Yo me emocioné mucho cuando me di cuenta en realidad que el caso de Víctor Jara, más allá de la persona y de la importancia y del icono musical y dramaturgo y un poco, por supuesto, político que fue para los chilenos, es también una cuestión más dramática en el sentido de asociada también con lo que es en sí las investigaciones de derechos humanos y la capacidad del pueblo chileno de haber enfrentado la verdad de lo que pasó. Y solo por si la gente no lo sabe, Víctor Jara fue detenido en los primeros días después del golpe de Estado de Pinochet y llevado a un estadio chiquitito que está en la capital, que se conoce como el Estadio Chile. Es más conocido el Estadio Nacional, que fue otro centro de prisioneros, pero que era mucho más grande y fueron posteriormente. Me voy a contar esto porque no se sabe, ni los militares, esto es lo que he aprendido en los últimos meses,
Ese centro, ese estadio, conocido como Estadio Chile, se convirtió en el primer, en realidad como un centro de exterminio. Fue un sitio donde los primeros prisioneros políticos detenidos inmediatamente después del golpe, cientos y cientos de personas pasaron por ahí y muchas perdieron la vida. A día de hoy, en el 2015, no se sabe cuántas personas fueron torturadas y asesinadas en el Estadio Chile, incluyendo muchos extranjeros. Entonces el Estadio Chile permanece y continúa siendo una especie de asignatura pendiente y una cuestión bien grave en el contexto de las investigaciones de derechos humanos y de este reconstruir el pasado por el bien de la memoria y el futuro de Chile. Así que siento la responsabilidad de que el caso de Víctor Jara se ha convertido de alguna manera en el caso del Estadio Chile, y que cualquier luz que este proceso y que esta investigación pueda aportar no va a ser solo en el entorno, por supuesto, a la historia más individual de Víctor Jara, sino que va a ser un poco la oportunidad de contar qué pasó, qué se hizo y cuál fue el destino de las personas en el Estadio Chile. Ya para finalizar, preguntarle por la postura que ha tenido el señor Barrientos, el señalado de asesinar a Víctor Jara, frente a este proceso que sé que iniciará ya próximamente en la Florida. Es interesante, durante meses no quiso defender el caso, que es una alternativa en la demanda. Después decidió en una hora más tardía el señalar abogado, lo que, aunque estaba fuera de plazo, pensamos que en colaboración con nuestros representados, con Joan Jara y sus dos hijas, Amanda y Manuela, que era oportuno, que si quería que fuéramos a juicio, pues perfecto, estábamos dispuestos. Y ahora lo que básicamente él lo que hace es negar su presencia en el estadio, lo que creo que es una táctica algo torpe, diría yo, de defensa. Veremos cómo se desarrolla. Pero en términos generales, lo que sí él ha dejado muy claro es que él no quiere ser extraditado a Chile. Él sabe que contra él recae en Chile una orden de busca y captura internacional y que Chile ha solicitado su extradición a Estados Unidos, que en estos momentos se procesa en el Departamento de Justicia y él no quiere. Así que creo que va a defender todas estas cuestiones legales con el fin de poder permanecer en Estados Unidos. Veremos cómo se desarrolla todo. Así es, le agradecemos a Almudena Bernabeu, directora de Justicia Transicional del Centro de Justicia y Responsabilidad y quien lidera el grupo de abogados defensores del caso Víctor Jara. Gracias por estar con nosotros en NTN 24. Una buena tarde. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a todos de nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.